Ok, vale, vamos a dar inicio a la sesión. Voy a compartir pantalla. Saben ya cómo es la metodología. Vamos a explicar un par de temas. Hacemos práctica, ¿sí? De tal manera que pues lo que se enseñe puedan hacerlo. Recuerden que uno de las frases que hemos mencionado más en este diplomado tiene que ver con que el conocimiento que no viene de la experiencia no es realmente un saber, ¿vale? Entonces quiero cerrar el tema de la evolución de las aulas. Ya vimos el aula 1.0, que era un aula heteroestructurante, unidireccional, profesor como receptor, activo, el estudiante como, el profesor como emisor, activo, el estudiante como receptor, completamente pasivo, unas prácticas condicionadas a la nota, fragmentadas, descontextualizadas. Ya hablamos del aula 1.0, también hablamos del aula 2.0, que ya fue un aula más dialógica, participativa, activa, coprotagónica. Se transforma la cosmovisión que se tiene del estudiante, como también se transforma la cosmovisión que se tiene del, de la práctica educativa. Eh, Hablamos del aula 3.0, que ya era un aula adaptativa. Esa es la palabra clave del aula 3.0. Sigue siendo dialógica, sigue siendo coprotagónica, pero en esta se centra en la adaptación, en reconocer las particularidades, en generar, en activar los niveles de conciencia, que la persona no solamente aprenda, sino que aprenda a aprender, ¿sí? Que no solamente sepa, sino que sepa cómo sabe. Esto se llama metacognición, autorregulación. Es decir, la persona tiene claridad y conciencia de cómo aprende, de cómo trabaja, de las herramientas que se articulan para trabajar en momentos determinados de manera asertiva. Eso hace parte del aula 3.0, ¿vale? Ahora nos encontramos con el aula 4.0. Nos encontramos ya una revolución completa después del 2020 o con la llegada de los 2020. Nos encontramos pues ya no solamente con la domótica, el Internet de las cosas, que fue su gran fuerte en la década pasada, sigue siendo presente o sigue la domótica siendo un área fundamental, la robótica, la cibernética, sino que ahora se profundiza con mayor fuerza eh, un aula conectada, un aula conectada con el mundo, un aula que problematice el mundo, que problematice la realidad. Ya vemos las narrativas transmedias, uno se va a ver una película y ya no era como antes, que Superman por un lado, que Aquaman por el otro, que Iron Man por el otro. No, ahora vemos que hay el universo, el multiverso de Marvel, y vemos cómo confluyen. Así también debe verse la realidad desde las narrativas transmedias. Es decir, cuando yo estoy enseñando matemática, en cierta medida puedo abordar castellano, biología. Entonces ya no solamente hablamos de una educación eh, unidisciplinar o intradisciplinar, como lo era la educación 1.0. Ya no solamente se ve una educación interdisciplinar o multidisciplinar como la educación 2.0, sino que también ya entramos a hablar de una educación transdisciplinar, ¿sí? En donde trabajemos proyectos y que en esos proyectos se trabajen tanto diferentes capas, ¿sí? Diferentes capas del conocimiento. Entonces, en este proyecto se abordan ciertas competencias asociadas a la lingüística, asociadas a las matemáticas, al procesamiento de datos, a la interpretación de los datos, a la defensa oral, a la argumentación. Entonces, en un mismo proyecto confluyen diversas áreas del conocimiento que de manera articulada le dan respuesta a las necesidades del mundo. Entonces nos encontramos una web, un aula
ya potencializadas. Ahora, en temas tecnológicos, la web 4.0 llega con el metaverso, llega con no solamente con una realidad aumentada como la web 3.0, sino que hablamos de una realidad virtual. El año antepasado, finales de 2024, Zuckerberg desde Meta eh, y pues también el CEO actual de Apple anunciaban o proyectaban el fin de la era de los smartphones. Es decir, los celulares ya tienen fecha de caducidad. Se estima que ya dentro de 10 años ya los celulares no sean el dispositivo o la tecnología de información principal que tengamos los seres humanos. Ya estamos hablando de las gafas de realidad virtual, de tal manera que ya vamos a tener una inmersión. Y esta palabra es importante para comprender la educación 4.0. Si la palabra, eh, la palabra clave de la educación 2.0 es dialógica, significativa, la palabra primordial del aula 3.0 es adaptativa, metacognitiva, autorregulada. La palabra clave de la educación 4.0 está orientada eh, hacia eh, inmersión, una educación inmersiva, experiencial, transdisciplinar. Son las palabras claves que hacen parte. Inmersión, ¿sí? Ya se han hecho pruebas desde Elon Musk ha hecho desde, desde sus industrias de telecomunicaciones pruebas de interfaz cibernéticas entre el cerebro del hombre y la máquina. Se proyecta que quizás de pronto en cierto tiempo la manera en comunicarnos con las computadoras ya no va a ser sino de manera directa entre nuestro cerebro y la máquina. Aparecen las inteligencias artificiales. En la década pasada habían pues inteligencias artificiales débiles como Alexa, como ya uno hablaba con Alexa, de pronto en muchos habían software de inteligencia, por ejemplo en Mercado Libre, software que analiza en Facebook, software que hacían inteligencia de los datos y hacían de que el consumo de los datos fueran literalmente, ya ahora tenemos inteligencias más robustas, ya más generativas. Se hablaba de la web semántica. Yo recuerdo que por allá en los 2015, en unos eventos nos hablaban de la web semántica. Nos decían, va a haber una web donde ya no vas a consultar, sino que vas a decir y él va a consultar por ti y te va a construir el texto. Y lo veíamos como algo sorprendente. Pues ya desde el año 2021, 2022, ya fue una realidad para nosotros. Ya con la llegada de ChatGPT, de OpenAI, de DeepSuite, de Geminis o de Géminis de Claude, de Copilot, pues de Meta en el celular, ya es una realidad completa la inteligencia artificial generativa de texto, ¿sí? Y pues bien, todo esto nos genera bastante información y ahí vamos a entrar bastante nosotros. Entonces, un aula 4.0, considerando las complejidades de la realidad, donde ya la realidad no la puedo ver de manera simple, ¿sí? Ah, no, yo soy profesor de matemáticas, no. Soy un profesor de matemática para un mundo complejo. Voy a poner un claro ejemplo para que me entiendan. Eh, Teníamos un problema hace un par de años en una institución educativa y era de que había un alto consumo de vapor por parte de adolescentes. Chicos que ya desde los 11 12 años estaban consumiendo vapor de manera excesiva, ¿sí? Sin control, ya estamos hablando de adicciones con el consumo de vapor y las estadísticas no eran favorables. Es decir, de cada 10 estudiantes, al menos 3 ya consumían vapor. Quiere decir que estamos hablando casi de un 30% de los estudiantes que estaban
entrando en una adicción al vapor. Entonces era un problema. Y cuando presentamos el problema ante la institución, nos encontramos con un conjunto de profesores que nos dijeron, qué pena con ustedes, eso tienen que trabajarlo desde el área de psicoorientación. Yo soy profesor de matemática y voy a enseñar matemáticas, no tengo por qué abordar estos problemas en mi asignatura. La de química dijo lo mismo y así comenzaron a plantear. Entonces, cuando eh, nos dimos cuenta que la mentalidad del profesor estaba fragmentada, y estaba reducida a una isla del conocimiento. El profesor no estaba concibiendo su área como parte de un macrosistema. Y hacia allá vamos a ir cuando intentemos hablar sobre el pensamiento complejo, porque uno de los puntos importantes de la complejidad tiene que ver con la comprensión del mundo como sistema. ¿Sí? Es decir, que, por ejemplo, está uno de los principios del pensamiento complejo, es el principio logramático. Cada elemento del sistema responde a características de un sistema mayor, ¿sí? Y un sistema mayor es más que el conjunto de las partes que los componen. Entonces, esa cosmovisión de que yo hago parte de un sistema del cual no me puedo aislar, sino que tengo que educar en el marco de ese sistema. Entonces, tengo que darme cuenta. Entonces, yo le decía a los profesores, podemos trabajar un proyecto transdisciplinar que aborde la problemática. Y ahí habla de lo transdisciplinar. Es decir, vamos a trabajar, desarrollemos un proyecto y donde en este proyecto pues se aborde desde la matemática, las estadísticas, análisis de datos cuantitativos sobre por qué no hacer una investigación en la institución formal donde se recolecten, se diseñen instrumentos, se recolecten información sobre el consumo del vapeo, caracterizar matemáticamente el consumo del vapeo, mirar estadísticas con respecto a mundiales con respecto a las consecuencias del vapor en el sistema. Y también entonces la profesora de biología podría abordar desde la biología las implicaciones del vapeo, y química podría hacer un análisis, una exploración de los elementos químicos, explorar cuáles son los principales consumos que se están desarrollando. Desde la parte de español, poder abordar la redacción de ensayos, de artículos, de informes, de artículos de opinión con respecto al consumo del vapor, desde lo social, desde la filosofía. ¿Por qué? Porque hay tendencias sociales que comienzan a afectarnos, cómo filosofar frente a las tendencias de consumos actuales, qué autores plantean eso. Entonces, un problema en concreto no se puede abordar de manera unidisciplinar, tenemos que abordarlo de manera transdisciplinar y desarrollar de manera transdisciplinar el problema. Entonces, cuando nosotros, yo soy profesor de universidad, debo entender que cualquier cosa que yo enseñe debe estar atada al contexto. Y el contexto es la realidad. Y la realidad es compleja. Y por ser compleja es transdisciplinar. Así que si yo soy profesor de programación, también tengo que tener la capacidad de en mis clases de programación reconocer las emociones y enseñar, muchachos, una cosa es saber programar y otra cosa es programar bajo presión. Otra cosa es poder trabajar en equipos con los demás. Entonces, no es solamente, ahora de nada me sirve enseñarte a programar si no sabes vender una idea, si no sabes formular un proyecto. Entonces, te terminarás convirtiendo simplemente en un programador, pero no podrás liderar un proyecto de programación. ¿Qué tipo? Entonces, nos damos cuenta que no importa lo que enseñemos, tenemos que ir más allá del saber del texto e intentar educar desde esa complejidad. Entonces, el aula 4.0 ya es un aula que nos presenta una realidad virtual, la presencia de la inteligencia artificial, no satanizarla, pero sí generar competencias que nos permitan trabajar de manera eficiente con la inteligencia artificial. ¿Sí? Hablamos ya del metaverso, de la interfaz cerebro-máquina, y ahora vemos palabras claves seguimos tomando lo dialógico porque no se niega. Se sigue tomando lo dialógico del aula 2.0, el aprendizaje significativo del aula 2.0, la adaptatividad del aula 3.0, la autorregulación del aula 3.0. Se siguen tomando, siguen siendo base, pero desde un pensamiento complejo, desde la complejidad, desde ver el mundo no como una parte, no como un elemento, sino como múltiples elementos
que interactúan entre sí. ¿Sí? El aprendizaje en la educación 4.0 tiene que ser experiencial, tiene que ser inmersiva, ¿sí? Tiene que ser inmersiva. Hoy hablaba con una colega y me decía, lo que pasa es que para ustedes es fácil dar una clase de 3 horas porque sus asignaturas son prácticas, eh, tecnología, investigación, son prácticas, pero yo doy filosofía y la filosofía es teórica. Entonces yo le decía a esta persona, y es que para un constructivista, no hay asignatura teórica. ¿Por qué? Porque Vygotsky lo dijo. El conocimiento que no venga de la experiencia no es realmente un saber. Entonces, un constructivista hace que la filosofía deje de ser teórica y se vuelva práctica. Así que no solamente enseño filosofía, sino que genero competencias filosóficas. Llevo a los estudiantes a filosofar. Y filosofar es una praxis, ¿sí? No es una mera información. Y más en el mundo de hoy, donde la sociedad y donde los paradigmas buscan enseñar, decir qué pensar, pero no le enseñan a pensar a la gente. ¿Sí? Entonces es importante que la gente aprenda a tener pensamiento crítico, que aprenda a cuestionar. Decía Edgar Morán, yo navego en un océano de incertidumbres con pequeños archipiélagos de certeza. Es decir, en el día de hoy, en el mundo actual, nosotros tenemos que vivir en un estado constante de incertidumbre, siempre cuestionando la realidad, siempre cuestionando la realidad. Alguien me preguntaba, quienes me conocen saben que soy un hombre de fe, soy un hombre creyente, y me decía, ¿cómo dialogas entre este conocimiento de incertidumbre con tu fe? Y yo le explicaba en ese momento que honestamente no discuten, de hecho se afirman entre sí, porque siempre estoy reteniendo lo bueno, desechando lo malo, no importa de dónde venga, ¿sí? Es decir, siempre estoy escuchando, reteniendo lo bueno, desechando lo malo, haciendo un filtro, siempre cuestionándome, siempre revisando para definitivamente tener capacidades de pensamiento. Y obviamente no todo el mundo le gusta esto, ¿sí? Ahora cuando hablemos un poquito de Edgar Morán, hablaremos de los 7 saberes de la educación de Edgar Morán y uno de ellos es la ceguera del conocimiento. Entonces, el aula 4.0 es un aula donde se experimentan las narrativas transmedias, es rizomática, es ubicua, ubicua. Y, por ejemplo, yo soy profesor de doctorado y dirijo tesis de doctorado. Y en estos días, una estudiante, una doctorando, está haciendo su tesis en ciencias de la educación y me decía, profe, vea, yo quiero abordar el uso de la inteligencia artificial para el fomento de las competencias de lectoescritura en un contexto rural eh, de escuela nueva. Y yo le decía, oye, excelente, ¿y cuántos computadores hay? No, no hay computadores. Y celulares, no hay celulares. Y conectividad, no hay conectividad. Y yo le pregunté, ¿y por qué quieres trabajar el tema de la inteligencia artificial? Para trabajar el tema. Y me decía, pues eso, porque es que, ajá, esa es la tendencia ahora, la inteligencia artificial. Y yo decía, nunca la educación emergente, más que tecnológica, es ubicua. Sí, es completamente contextual. Y yo le decía, no puedes ir de espalda al contexto, ¿ya? Entonces, trata de aprovechar tu contexto y mira qué elemento. Entonces, terminó desarrollando una investigación sobre un currículo territorial, ¿sí? Contextualizado y que respondiera a paradigmas emergentes como la metacognición, ¿ya? Que pudiese incluir la inteligencia artificial, pero no es el protagonista en ese contexto. Hay otras realidades que se pueden investigar desde métodos que son propicios que le permitirá crear constructos teóricos de manera asertiva. Pero la inteligencia artificial no responde o
o este tipo de aprendizaje de Equilearning o este tipo de aprendizaje experiencial, esta educación 4.0, se centra a trabajar más que en innovaciones tecnológicas, en competencias completamente centradas en las características del contexto. Entonces, cuando hablamos de Equilearning o de aprendizaje experiencial, de ahí viene la X, es una combinación entre el constructivismo de, del siglo XX, incluyendo lo que hablábamos del aula 2.0, del conectivismo, del aprendizaje conectado, mediático, y desde una proyección del pensamiento complejo, de la complejidad como ciencia. ¿Sí? Entonces, es la evolución de la educación actual. Hacia allá debemos apuntar los docentes e investigar sobre cómo abordar estos temas. Y esto nos lleva a que como maestro nosotros tengamos que tener nuestros propios ecosistemas. Esto es, no alcancé a terminar, pero esto es un breve ecosistema con el que venía trabajando el año pasado. Yo me atrevo a asegurar con mucha certeza que aquí me faltan al menos unas 20 plataformas que en los últimos 3 meses he incorporado a mi ecosistema personal digital. Es decir, qué herramientas me acompañan para hacer investigación, Smart Paper, Connector Paper, Chatbot de PDF, eh, Consensus, Jenny, Aitor, eh, para desarrollar contenidos generativos, Géminis, Copilot, ChatGPT, Tidios, You, y hay una cantidad para desarrollar gráficos, para desarrollar presentaciones, para trabajar la parte emocional con mis estudiantes, para el desarrollo de video. Aquí me faltan como 5 aplicaciones para la gestión educativa. Entonces nosotros como profesores debemos construir nuestro propio ecosistema, ¿sí? La gente quiere encontrar esa herramienta, por eso es que inteligencia. Y yo les digo a la gente que me dice, profesor, ¿qué inteligencia me recomienda utilizar como profesor? Yo siempre digo, mire, usted jamás va a encontrar, jamás va a encontrar un mecánico que usted le diga, ¿cuál es la única llave que tú utilizas? ¿Cuál es tu llave maestra con la que puedes arreglar cualquier carro y cualquier problema? Él te va a decir, no, yo tengo una caja de herramientas. No conozco al primer carpintero que me diga, mira, con esta herramienta yo hago y resuelvo todos los problemas de carpintería. No, me va a decir, mira, esta es mi caja de herramientas. No conozco al primer cirujano que me diga, este es el único instrumento quirúrgico que yo utilizo para hacer todo. Me va a mostrar un kit de instrumentación quirúrgica. Es decir, todas las carreras necesitan una caja de herramientas. Y el docente necesita tener una caja de herramientas y una caja de pedagogías, de didáctica, de andragogías que le permitan desenvolverse como maestros del siglo XXI. Entonces, es una invitación simplemente a que este diplomado sea solamente el inicio de ese proceso. Vale, vamos a ver aquí qué me han escrito. ¿Vale? Dice, podríamos tener un ecosistema a partir de cualquier tema de nuestro dominio. Miren, los PLE, eso se llaman PLE. Los PLE es algo viejito, son PLE docente, vamos para ver, PLE docente. Los PLE es una traducción que significa entorno personal de aprendizaje. Entonces, ¿qué son los PLE? Por ejemplo, aquí estoy cogiendo uno X que salió aquí de un profesor X, ¿sí? Entonces, este profesor dice, pues yo para buscar utilizo tales herramientas. Yo para comunicar utilizo tales herramientas. Yo para organizar utilizo tales herramientas. Y para crear necesito tales herramientas. ¿Sí? Entonces, caracteriza según las actividades que hace. Dice que está más asociado a actividades que a temas. ¿Sí? Los ecosistemas digitales están más asociados a temas. Y aquí hay algo muy curioso. Yo he encontrado personas que han asegurado
que Perplexity es mejor para hacer investigación que ChatGPT. O me han dicho que ChatGPT es mejor que Claude o que Gem. Entonces, lastimosamente, lo que vemos en las redes sociales son personas que desde sus propias experiencias comienzan a defender herramientas. Ahora, yo soy de los que pienso que si una herramienta te funciona y has creado cierta relación asertiva, pues utilízala hasta donde te sea útil, ¿sí? En mi caso, yo siempre tengo varias herramientas abiertas, siempre. Si estoy trabajando con ChatGPT, me acompaño con Claude, depende de lo que voy a hacer. Si voy a hacer investigación sociocrítica, tengo ChatGPT abierto, tengo Claude abierto. Ahora, ¿desde qué algoritmo? Ya eso lo vamos a hablar más adelante. Reconocer los algoritmos. Si yo tengo un diplomado en CLEP que se llama Metodología de la Investigación Apoyada con Inteligencia Artificial. Si no lo has hecho, si no lo han hecho, se lo recomiendo porque les enseño a utilizar herramientas de inteligencia artificial para hacer investigación, ¿sí? Y eso les va a favorecer mucho como profesores, indistinto de que estén haciendo o no investigación. Entonces, más que los ecosistemas estén diseñados para, para esto, eh, no es tanto, los ecosistemas no son tanto para temas en específicos, sino para actividades específicas. Voy a poner un ejemplo y se los voy a compartir. Sino que la última versión que yo conozco, no sé si han sacado alguna actualización, es de 2017. Y desde el punto tecnológico son hace ya 9 años, eh, ya está bastante obsoleta. Pero para poner un ejemplo, ¿a qué me refiero? Vamos a poner aquí la rueda pedagógica. La última que yo conocí eh, es la 5.0 y esta rueda pedagógica es un macro ecosistema digital para maestros. ¿Por qué digo que habría que actualizarla? Porque pues hay muchas herramientas que ya no existen, como también hay muchas que existen que no están incorporadas acá. Pero esta rueda pedagógica merece y amerita una actualización que me gustaría participar en ella honestamente, pero vamos a ver si logramos sacar el espacio. Pero bien, veamos. ¿Qué tenemos aquí en el núcleo de esta rueda pedagógica? Tenemos los niveles de la taxonomía de Bloom. Nosotros más adelante vamos a ver algo del pensamiento superior y vamos a mencionar la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom se divide en 6 niveles, los niveles inferiores, medios y superiores. Nivel inferior, que el estudiante recuerde procesos cognitivos inferiores, recordar y comprender. ¿Sí? Si yo llego a que mis estudiantes recuerden y comprendan un tema, pues estoy en los niveles inferiores de la taxonomía de Bloom. Los niveles intermedios, aplicar y analizar, es decir, que el estudiante no solamente recuerde, sino que comprenda, aplique y analice. Y el pensamiento superior para Bloom era pensamiento crítico, es decir, evaluativo, y pensamiento creativo. O sea, es la máxima expresión del aprendizaje. Entonces, en esta rueda pedagógica tenemos en el núcleo la taxonomía de Bloom, después vienen los verbos asociados, por ejemplo, en este caso, para recordar a que el estudiante memorice, recuerde, googlee, copie, defina, gustar, son verbos asociados a ese nivel. ¿Qué tipo de actividades puedo realizar? Recitar, introducir, ilustrar, mostrar, acumular, definir, dar ilustración, leer, examinar, hacen parte. ¿Y qué herramientas me pueden servir para hacer esas actividades? ¿Sí? Y así vamos, para comprender verbos, actividades y herramientas. Entonces, no es solamente tener las herramientas, sino qué actividades podrían estar relacionadas con esas herramientas. ¿Sí? Entonces, voy a compartirles por aquí la rueda pedagógica para que la tengan, se las voy a compartir por este medio. ¿Sí?
Hasta el momento se está entendiendo lo que estoy explicando. Me comentan, porfa, si se está entendiendo. ¿Va? Vamos bien. Vale, perfecto. Ok. Me están haciendo una sugerencia que honestamente, después que ya me respondan, voy a cerrar el chat porque hay personas que son como yo y es que tenemos déficit de atención y nos distraemos mucho por los mensajes. Entonces, con todo el permiso de ustedes, ahora voy a apagar el chat para que no se me desactualice, no se me distraigan. Regalen con ustedes, ¿vale? Ya ahí les compartí, para que lo tengan, ¿ok? Es un ejemplo de play. ¿Sí? Pero ya es importante que ustedes vayan creando su propio play y pueden tomar este diplomado como base porque vamos a estar viendo herramientas. Por ejemplo, ¿qué herramienta hemos visto? Hicimos un ejercicio con ChatGPT, hicimos ya un ejercicio con Suno, con Olga trabajaron ya un conjunto de herramientas. Ayer vimos ¿cómo que se llama? Arlopa para realidad aumentada. Vimos Quizy para el tema de evaluación y gamificación. Entonces, vemos claramente que tenemos eh, ya un conjunto de herramientas que nos están sirviendo de base. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Entonces, con esta plantilla tenemos como un cierto resumen. Entonces, la educación 4.0 busca, ya es una educación centrada en generar personas competentes para la cuarta revolución industrial. Eso requiere eh, trabajar aspectos de neurociencia aplicada al liderazgo, al autoliderazgo, al liderazgo de otros. Eso requiere reconocer aspectos de seguridad informática, requiere tener aspectos o conocimiento sobre manejo de información, sobre branding. Eh, Hoy en día, eh, muchos profesionales que tienen doctorado, maestría, no explotan su conocimiento y critican a esas personas que con menos conocimiento se atreven a emprender en el mundo digital. ¿Sí? Entonces, criticamos a aquellos que se han atrevido a hacer lo que yo no he hecho. Y yo le digo a mis estudiantes, yo le digo, miren, eh, tomen este consejo como alguien que ha dedicado toda su vida al estudio. Desde que tengo uso de razón he estado estudiando, nunca he dejado de estudiar. Eh, y les digo, como alguien que ha dedicado su vida al estudio, y este consejo también se lo digo a ustedes, como alguien que ha dedicado su vida al estudio, eh, tengan claro que no es tan importante dedicar tu vida al estudio como comenzar a estudiar para la vida, porque son dos cosas diferentes. Hay gente que, mejor dicho, tiene todos los estudios habido y por haber, pero de la vida no sabe mucho, ¿sí? No sabe mucho. Entonces, José Martí decía, educar es poner al hombre por encima de su tiempo, de tal manera que pueda salir a flote en el tiempo que le ha tocado de vivir y no que quede por debajo de su tiempo, con lo cual no pueda salir a flote. José Martín decía, educar es preparar al hombre para la vida. Entonces, educar implica ¿qué? En el siglo XXI,
que no importa si yo soy médico, tengo que aprender a utilizar las redes sociales desde la medicina, aprender a utilizar la inteligencia artificial desde la medicina, parametrizar chatbot para que otros utilicen y comercializar ese conocimiento mediado por tecnología, tener mi propia marca como médico, ¿sí? Comenzar a vender mis propios productos y servicios como médico, explotar el conocimiento hasta donde más sea. Esta sociedad está dañada, no es eh, por la cantidad de influenciadores activos que están muchas veces diciendo vanidades en las redes sociales. No está dañada por la cantidad de influenciadores que están en las redes sociales. Esta sociedad está dañada porque quienes portamos el conocimiento estamos silenciados, estamos callados, estamos de alguna manera resistiéndonos a el nuevo siglo. Y eso es lo que en verdad, pero entre más presencia tengamos nosotros, entre más académicos tengamos desarrollando contenidos en las redes sociales, utilizando las inteligencias artificiales, generando productos, producción, generando libros, esto definitivamente va a cambiar. Y hablar un lenguaje. También he aprendido que este siglo no es solamente para los inteligentes, sino para los inteligibles. Es decir, no es solamente cuánto sé yo, sino cuánto soy capaz de expresar lo que sé. Es decir, no importa cuánto sé si no me hago entender. Entonces, eso implica aprender a hablar en el siglo XXI, aprender a redactar para el siglo XXI, aprender a crear contenidos digitales para el siglo XXI. Y ese es un llamado para todos los profesores. Entonces, la educación 4.0 es formar un capital humano competente para afrontar todos estos desafíos. ¿Sí? Desde el conectivismo, desde el constructivismo y desde el enfoque complejo. Allí estamos parados. ¿Sí? Se busca promover líderes, empresarios, personas competentes. eh, Se mantiene la cooperación entre el docente y el alumno, se busca la siempre resolución de problemas. ¿Cómo usted sabe que es un profesor 4.0 cuando gira todo alrededor de resolver problemas? ¿Sí? Mi clase siempre gira alrededor de resolver problemas. Me presento, voy a hacer proceso de metodología y tenemos que resolver dicho problema. Usted tiene que identificar un problema y vamos a resolverlo a partir de todo lo que vamos a aprender. ¿Sí? Un problemas reales, problemas contextualizados, problemas completamente ubicuos ahí, incluyendo las tecnologías. eh, Ahí está. Ahora vamos a hacer un par de prácticas. ¿Cómo se asume el aprendizaje? En la educación 4.0 el aprendizaje es adaptativo, autorregulado, experiencial, activo, interactivo. El estudiante tiene que estar allí, interactuando, colaborativo, autodirigido, y acá para allá vamos. Rizomático, ubicuo, basado en problemas o basado en proyectos. Entonces, si usted considera estos elementos en su planeación educativa, lo felicito, usted es un docente 4.0. ¿Qué tipo de estrategias se utilizan? La gamificación, ya hemos hecho algunos ejercicios de gamificación. El aula invertida, voy a decirle a Olga que se centre fuertemente en la gamificación. Espacios de creación o espacios creativos, las narrativas transmedia, el aprendizaje móvil y la educación inmersiva. Entonces, eh, el aula invertida es una pedagogía, no es una herramienta. Sin embargo, hay herramientas que ayudan a hacer aula invertida porque permiten crear objetos virtuales de aprendizaje o aulas virtuales que el estudiante puede aprovechar para hacer sus clases. Entonces, ¿qué es el aula invertida? Para aclarar. Vamos a ver si, que no tengo aquí la presentación de aula invertida, pero vamos a poner aquí aula invertida. El aula invertida, como su nombre lo dice, es lo contrario. Usualmente, el aula tradicional, el profesor explica en clase y los estudiantes
hacen las actividades en casa. El aula invertida es lo contrario. Garantizamos el acceso al contenido desde el primer día. Quien hace aula invertida el primer día ya tiene toda la información disponible para los estudiantes. Aquí sí que los estudiantes, eh, si se han dado cuenta que eso viene desde las narrativas audiovisuales. Cuando éramos jóvenes, nosotros veíamos televisión y nos tocaba esperar 8 días para ver media hora de la serie que a nosotros nos gustaba, o de la novela, o del programa, ¿sí? Ahora no, ahora los chicos entran en una plataforma de streaming y si el primer día quieren verse los 20 capítulos de la serie, se los ven, ¿sí? Tienen acceso. Se desesperan porque no pueden esperar una semana o un mes para el lanzamiento de los siguientes capítulos. Estamos en esa generación de consumo. Y el aula invertida responde mucho a ese principio. Primer día de clase, los estudiantes tienen acceso a toda la información para que ellos puedan ir al ritmo que ellos quieran. Y solamente se genera el espacio del proyecto, ¿sí? Del problema que se va a resolver. De esta manera, en clase, lo que se va a trabajar es poder resolver las dudas del texto que ellos no hayan entendido y cómo ese texto que ya tienen acceso a él puedan aplicarlo en la resolución del problema. De tal manera que la clase se convierte en un escenario de discusión, de trabajo colaborativo, de trabajo participativo. Entonces, se estudia en casa y se trabaja en el aula de clase. Sería como una de las de, 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 de los ejemplos claros del aula invertida. Entonces, en el aula invertida, los estudiantes estudian y preparan para participar de las actividades. En clase, los estudiantes practican aplicando conceptos clave mientras reciben retroalimentación. Después de clase, los estudiantes evalúan su entendimiento y extienden su aprendizaje. Es una de las claras cosas de, que se tiene. Por ejemplo, aquí hay un pequeño esquema que nos muestra de cómo sería el modelo invertido. Eh, Fuera de clase, el alumno prepara la lección, ¿sí? Estudia, asimilación de lo preparado, y durante la clase los estudiantes realizan actividades o sea, avanzan sobre el trabajo. Y el profesor guía y acompaña durante el proceso. Hay unas metodologías de aula invertida, ¿sí? Que son muy utilizadas eh, en en el aula invertida. Pero bien, vamos en este momento a hacer un pequeño trabajo, ¿ok? Vamos a crear un objeto virtual utilizando inteligencia artificial, un objeto virtual tipo web, utilizando inteligencia artificial que nos sirva como base para hacer aula invertida, ¿ok? Vamos a utilizar una plataforma que se llama Learning Studio, ¿ok? Voy a hacerles claro, esta herramienta es muy buena, sin embargo, como la he utilizado mucho, ya yo no tengo créditos. Por cada correo electrónico que usted tenga, le da 3 créditos, es decir, le da la opción de crear 3 objetos virtuales. Yo tengo como 8 correos electrónicos y ya a todos me le acabé los créditos, porque es una herramienta muy buena. Pero les voy a guiarle el proceso para que ustedes lo puedan hacer y les voy a mandarle el paso a paso. Entonces, lo primero que vamos a hacer, aquí les voy a mandarle el paso a paso, se los voy a mandar, lo tengo aquí en Word que lo hice. Espérenme acá un segundo. Le voy a mandar el paso a paso, pero también se los voy a explicar. ¿Sí? Los voy a mandar por esta parte. Y tendríamos nuestra primera práctica del día de hoy. Aquí le estoy mandando el objeto virtual. Ah, no me lo. ¿Por qué será? ¿Será porque está abierto? ¿Ven? No, no lo deja
Copiar. Vamos a ver. Voy a copiar el paso a paso más bien porque no me deja mandar el archivo. Así que le voy a mandarle el paso a paso. Aquí le estoy mandando el paso a paso, ¿ok? Ahí se los mandé. Están en el chat. Pero ya se los voy a explicar para que lo vean. Lo primero que vamos a hacer es entrar a Learning Studio, learningstudio.com. ¿Sí? Ahí también les mandé el enlace en los mensajes. Aquí tienen que seguir el paso a paso porque si no, si cometen un error, pierden un crédito. ¿Ok? Entonces, présteme mucha atención. Lo primero que vamos a hacer en la parte superior derecha aparece la opción que dice acceso. Le damos clic en acceso y podemos entrar utilizando una cuenta de Google. Voy a iniciar utilizando una cuenta de Google. Voy a utilizar cualquiera de las que tengo aquí. Que estoy creando. Ya. Lo primero que hacemos es iniciar sesión. Entramos a Learning Studio e iniciamos sesión. Cuando iniciemos sesión, él nos va a llevar al enlace de cursos, donde están los objetos virtuales que ya nosotros hemos, hemos realizado. ¿Sí? En mi caso, ya como les platiqué, no tengo créditos, ¿sí? No tengo créditos, pero puedo mostrarles cómo hacerlo. Cuando ya estén aquí en curso, a ustedes no les va a aparecer ninguno de los que están porque no han hecho ni uno. Así que le van a darle donde dice crear nuevo curso. Cuando le den clic en crear nuevo curso, aquí les va a aparecer las opciones. Si ustedes tienen un manual, una guía, un PDF, pueden decir importar archivo. Como yo no lo tengo, voy a utilizar el modo rápido, que es el PROM, ¿sí? Le decimos ahí en modo rápido y este paso es muy importante. Voy a detenerme y me voy a devolver. Entramos al Learning Studio. En la parte superior derecha le doy acceso. Tercero, me autentico con Google para no tener que crear una cuenta. Cuando esté en curso le doy crear nuevo curso. Me va a aparecer cómo quiere crearlo. Pueden escoger algunas de las opciones que están allí. Si no tienen material, le pueden decirle rápido y aquí simplemente les va a pedir un tema. Por ejemplo, aquí es importante que ustedes en la parte superior de la caja de texto identifiquen el idioma, porque si no dice español, sino que dice inglés, el objeto virtual les va a salir en inglés o en otro idioma y ya no van a poder devolverse, es decir, ya perdieron un crédito, ya ese objeto le queda en inglés. Entonces, verifiquen que diga español aquí, ¿sí? Y si no dice español, busquen el idioma español y seleccionen. Ok, aquí en el tema van a poner el tema del objeto, por ejemplo, eh, constructivismo, constructivismo sociohistórico, por ejemplo. Y le digo crear curso. Ustedes ponen el tema que ustedes quieren abordar y dicen crear curso. En mi caso no me lo va a dejar crear porque ya yo no tengo crédito. Ya a ustedes sí les va a crear. Pero voy a abrir uno de los cursos que ya tengo creado. Por ejemplo, tengo este sobre inteligencia financiera que hice. Sí. Y aquí tengo el curso sobre inteligencia financiera. Aquí ya está completico, completico, hecho. Entonces, él me crea un objeto virtual como este. Entonces, vamos a crear nuestro objeto virtual, ¿sí?
y después vamos a aprender a editarlo, a modificarlo, a trabajar sobre él. Pero mire, el curso es completo, me presenta eh, la gestión, pues el tema, yo puedo también meterle gráficos, puedo ir enriqueciendo el tema, eh, me trabaja las unidades de como si fuera un curso completo. Y no solamente eso, sino que me genera ejercicios prácticos, ¿sí? Por ejemplo, me genera actividades prácticas. Mira, dice, describe un escenario familiar en el que se requiera tomar una decisión financiera, elabora un plan financiero, educación financiera en familia, me genera un resumen y al final me genera un examen, ¿sí? De selección múltiple para que ellos lo puedan ejecutar. Obviamente que yo lo voy a enriquecer mucho más y este objeto virtual de aprendizaje yo se lo puedo mandar a mis estudiantes el primer día de clase y ellos tienen acceso a toda la información para que puedan estudiar las actividades, los tiempos, todo. Los puedo manejar por aquí de tal manera que ya... Regáleme acá un segundito. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos aquí nuestro primer objeto virtual. Entonces, voy aquí a activar el chat. Eh, Giovanni, tienes manito levantada. Cuéntame, amigo, ¿qué duda tienes? Hola. Hola, hola, ¿me escuchas, por favor? Sí, te escucho bien, mi amigo. Cuéntamelo todo. Hola, profe, lo que pasa es que la aplicación directamente me exige un pago, entonces creo que no es gratuita. Vamos, o sea, de manera inmediata. Sí, de inmediata ingresé No, y me exige un pago. y no te da la opción porque hay algunas que te sugieren el pago, pero te dan la opción de hacer una prueba gratis. No, señor, no, voy a escribirle el tema, el prompt, y una vez me sale el anuncio que debo cancelar. Vamos para ver, voy a entrar, lo que pasa es que no tengo un correo Learning Studio. Aquí voy a entrar, voy a decir login, no sé qué correo electrónico, vamos a ver si aquí puedo, es que todos estos, creo que ya los utilicé. Mira, en la parte de arriba dice que tiene 0 créditos. Vamos a ver, que necesitaría tener un correo nuevo para, vamos a ver si puedo crear un correo, regáleme. Pero raro, porque si ustedes nunca han utilizado la herramienta, él de manera automática da, vale. Voy a hacer una pregunta. ¿A alguien por casualidad sí le permitió hacer el ejercicio? ¿A alguien? Si nadie me responde, asumo que a ninguno. Entonces les voy a pedirle que me excusen porque puede ser o es lastimosamente una, aquí me está llamando Víctor, 0 créditos. Es decir, no está dando créditos. Vale, no. Entonces debe ser que las políticas de Learning Studio cambiaron y ya no, ya lastimosamente no permite. Vale.
No se preocupe. Entonces vamos a buscar una herramienta alternativa para hacerlo del objeto virtual. Pero qué tristeza, porque la verdad que la herramienta es bastante interesante a la hora de generar el escenario. Permíteme acá. Vale, aquí Cristian nos dice que en la opción uno rápida no deja, pero sí da en la opción 2. Y la opción 2 es, vamos a poner cuál es la opción 2. La opción 2 es guiado, pero eh, eh, crear un curso sobre constructivismo sociohistórico. Vamos a poner. ¿Vale? Básico de 20 minutos, ¿vale? Introducción, continuación, vale que continuar. Ejercicios prácticos, videos, ya calificación. Va. Sí, vamos a generar. ¿Cómo te gustaría que fuera tu curso? Clásico, una página por aquí clásico. Vale, sí, por favor, crear mi curso. Nada, pero cuando llego a este punto ya me cobra. O sea, se activa el chat, pero no permite el trabajo. Entonces, ahí, pues bien, sí, les pido mil excusas porque yo pensé que estaba compartiendo, no estaba compartiendo nada. Pero no, no. La segunda opción te permite iniciar, pero cuando ya vas a crear, ya no te permite la creación. Vale, hay una herramienta que te permite crear como una especie de web. Sin embargo, pues me gustaba más Learning Studio, honestamente. Ya, vamos a hacer el segundo ejercicio con Gamma como alternativa. Gamma es una aplicación que permite, permite crear diversos recursos, como lo son diapositivas, como lo son PDFs y como lo son sitios web. Entonces, como estamos trabajando doble invertida, vamos a utilizarla para crear sitios web. Entonces le voy a decir donde dice, entramos a Gamma, ahí le mandé el enlace de Gamma. Le voy a decir donde dice inicio de sesión. Eh, Aquí voy a decirle continuar con Google, ¿sí? Vamos a decir continuar con Google. Y cuando ya tengo en Google, voy a decir acá donde dice crear nuevo con IA. Cuando ya inicié en Gamma, me aparece la opción que dice crear nuevo con IA. Le digo crear nuevo con IA y aquí me aparecen varias opciones. Eh, Generar a partir de un prompt, pegar un texto largo, importar un archivo, como ustedes quieran. Yo voy a decirle generar, que es el más rápido. Entonces, vamos a ver. Entro a Gamma, parte superior derecha, inicio sesión con Gamma. Ahora les mando el paso a paso. Inicio sesión con Gamma. Selecciono generar, que es la manera más rápida. Y cuando ya estoy en este punto, me pide que si quiero crear una presentación, una página web, un documento o material para la red social. Voy a decirle página web, que es lo que quiero hacer en este momento. La versión gratuita está limitada a 10 módulos, ¿sí?
Si ya quieren hacer más contenidos, 15, 20, 25 módulos, ya tendríamos que pagar. ¿Ok? 10 módulos. Seleccionen bien el idioma y voy a poner aquí constructivismo socio, eh, sociohistórico y cognitivo. ¿Vale? ¿Qué quiero que me tengan? Definición, eh, características. Quiero definición, características, quiero autores principales. Principales. Quiero que aborde em, modelos pedagógicos, desafíos, ¿sí? Y desafíos. Démoslo hasta ahí. Ustedes le pueden meterle más información de lo que ustedes quieran. Le voy a decir generar. Ya él aquí me comienza a generar un esquema de cómo va a ser la página o qué elementos va a tener la página. Recuerde que como estoy en la versión gratuita, máximo me permite 10 módulos. Máximo 10 módulos. ¿Sí? Vale. Aquí tengo los 10 módulos. Yo puedo editar aquí, modificar, replantear si hay un esquema que no me gusta. Como quiero que sea una página web para que ellos lean, voy a utilizar extenso. Si fueran unas diapositivas, donde yo soy el que voy a dar la conferencia, pongo mínimo para que no tenga tanto texto. Pero como el objetivo es crear una página web de lectura, pongo aquí extenso, ¿sí? O detallado, según su interés. A continuación me presenta los aspectos visuales. Yo aquí puedo escoger otros diseños a su gusto, como ustedes quieran, según de pronto sea el gusto de ustedes. ¿Sí? Yo a escoger este. Ok. Le digo seleccionar tema. Vamos a cambiar a este verde. Ahora, ¿cómo quiere que cree las imágenes? Aquí digo imágenes de inteligencia artificial. ¿Qué tipo de diseño de imágenes? Voy a coger como si fueran dibujitos, imágenes vectoriales, si ustedes quieren que sea hiperrealista o que sean ilustraciones o que sea en 3D, ustedes escogen. Yo voy a coger como si fueran dibujos a mano alzada, ¿ya? Y voy a decirle generar. Entonces aquí él va a hacer su magia. Gama va a estar creando un micrositio web muy sencillo. Vuelvo y repito, no es como de pronto, porque Learning Studio se centraba en objetos virtuales. Este es un recurso más que todo como visual, como un micrositio web que yo le puedo compartirle a mis estudiantes para que les sirva de lectura, como si fuera una especie de libro electrónico, ¿sí? Y puedo condensar toda la información. Aquí estoy reducido, como la versión gratuita, estoy reducido más bien al número de contenidos. Si tuviera la versión paga, pudiera ser pues mucha más información. Sin embargo, él te permite editar, te permite poner más elementos. Mira, aquí me está generando Jean Piaget, mira, una línea de tiempo, me la está creando, me está hablando me está abordando los temas principales, todo me lo está creando en tiempo real. Vale. ¿Se dan cuenta de todo lo que está haciendo? ¿Sí? Me está creando aquí todo y este material puede ser la base de lo que quiero desarrollar con ellos. ¿Sí? Veamos a ver.
De aquí está llegando a la parte final. Estamos está en el 8. Dejemos que termine. Y al final puedo publicarlo para que se publique como página web. ¿Ya? Así de sencillo puedo tener un objeto virtual. Ya si le quiero meterle evaluaciones, me tocaría crear un enlace y ponérselo al sitio para que me lleve una evaluación de pronto hecha en Kahoot o hecha en Quizzes o hecha en cualquier otra. Mire, ya, entonces tiene sus ventajas también, tiene cosas que de pronto el Arni Studio no tiene, pero vamos a publicar la página. ¿Sí? Ver sitio. Entonces, mira, aquí tengo un micrositio, ya, completico, como si fuera una página web que me puede servir para trabajar con mis estudiantes el tema que estamos abordando. ¿Ya? Un micrositio web. Entonces, aquí se los voy a mandar. De igual forma, también lo pueden descargar como PDF. Ahí les mandé el sitio web. ¿Sí? Vamos a ver acá también. En la parte superior derecha, aparecen tres punticos. Si lo selecciono, me da la opción de exportar. Exportar. Y en exportar, me da la opción de exportarlo como PowerPoint o como PDF. Voy a exportarlo como PDF y ya se lo puedo mandar como PDF a mis estudiantes. ¿Ya? Permítanme y les ubico. A ver aquí. Aquí le mando lo de Gama. Aquí le mando el paso a paso. ¿Mm? ¿Va? Para que ustedes lo tengan. Y voy a activar el chat para que ustedes puedan hacer la práctica, ¿vale? Kate tiene la manito levantada. Hola, Kate, cuéntame, ¿qué pregunta tienes? Hola, buenas noches, profe. Eh, Mi pregunta es, ¿cómo funciona el tema de las fuentes aquí con la información que genera esta IA? Vale, tú le puedes pedirle que te genere al final las fuentes, referencias bibliográficas y él te las genera. Pero si tú quieres garantizar las fuentes, o sea, si tú quieres garantizar la fuente, Vale. yo que te recomiendo que haga la estructura completica en ChatGPT o en Géminis, pidas fuente, valides la fuente y le das el texto para que simplemente te construya la web, ¿sí? Porque él te da la opción de pegar un texto largo, hacerlo rápido, pegar un texto largo, adjuntar un archivo o en su defecto. O en su defecto, si tú tienes un libro que hable sobre el constructivismo, ¿sí? Y es tu fuente principal, también se la puede dar, ¿ya? Ok, gracias. ¿Sí? Vale, Sí, gracias. vale. Bien, aquí también tengo otra manito levantada. Tengo a Orlando. Hola, Orlando. Pregunta si tienes. Hola, muy buenas noches, profe. Mm, Buenas noches a todos. Buenas Bueno, noches. con la profe Olga estuvimos viendo el desarrollo de Notebook LM y nos permite, a partir de fuentes pues, de video, PDFs y demás, construir lo que sea pues, infografías o cuestionarios o preguntas, ¿no? Entonces, Ajá. una vez nosotros ya hemos compartido con los estudiantes la elaboración de de este ejemplo, pues como lo que vemos de cualquier tema que nosotros pues queramos compartir, es posible exportarlo también a Notebook LB para generar las preguntas, cuestionarios, por ejemplo. Te voy a ser honesto, no sabría porque no es de las aplicaciones que yo utilice con frecuencia. Yo utilizo más Napkin
que la que le propuso Olga, eh, habría que hacer el ejercicio. Sin embargo, ustedes el día jueves van a tener clase con ella. Entonces, allí pueden aprovechar y preguntarle para que descarten eso. ¿Ok? S- Porque si no, tendré yo que entrar a hacer el ejercicio, ¿sí? Y pues de pronto me llevaría un poquito más de tiempo del que deseo invertir para esto. Pero estoy aquí. Vamos a ver escritorio. Vamos a darle un espacio de práctica para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Vamos a tomarnos unos minuticos de práctica, ¿vale? De ahí les dejo. Tienen habilitado el chat también, ¿ok? Ok, perfecto. Vale, ¿cómo le fue? Dice, no me aparece esa opción, está dentro de la página, dice, para exportar. Para exportar, pues bien, si está desde celular, de pronto puede cambiar un poquito la opción para poder exportar, pero él siempre presenta tres punticos y ahí te da la opción de exportar. ¿Ok? Los tres punticos que están acá arriba, estos tres. ¿Ya? Y ahí te da la opción de exportar. Vale. Perfecto, ¿qué les pareció la herramienta? Es muy buena para hacer diapositivas también, me gusta muchísimo. Es muy práctica para hacer diapositivas, ¿ya? Y les permite trabajar de manera muy cómoda. Vale. Ok. Sí, toca usarla, practicar con ella, ¿cierto? Eso les va a ayudar muchísimo a dominarla. Hay algo que quiero que tengan en cuenta, y más si son profesores. Cuando ustedes se les acaben los créditos, tienen dos opciones: pagar los créditos o en su defecto, yo nunca he pagado un peso, pero tengo más de 54.000 créditos y es porque yo comparto el enlace. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a todos mis estudiantes les comparto el enlace. eh, en el paso a paso les mando el enlace con mi código y ustedes también pueden hacer eso. ¿Cómo lo hacen? En la parte donde está la opción de créditos, seleccionen y ahí dice la opción recomendar a un amigo. Si le dice recomendar a un amigo, aquí te genera un código. Ese código, si se lo mandas por cada persona que se autentique utilizando tu código, él te da 200 créditos. Imagínense, yo aquí tengo, vamos a ver, nunca había hecho esto. Vamos a ver cuántas personas han entrado con mi código que me ha llevado
Ve, que hice mal. Tengo 54.008.481. Si eso lo divido entre 200 créditos, 272 personas. 272 personas han ingresado a, a Gamma utilizando mi enlace. ¿Ya? Entonces, eso les da créditos. ¿Ok? Pregunta, porfa, si tienen dudas, inquietudes, para poder hacerlo. Ok, ok. Para no saturarlos de información, para no saturarlos más de información por hoy, vamos a mostrarle una última herramienta para que ustedes la puedan utilizar. Sé que quizás algunos ya la conocen porque es bastante popular entre los maestros, pero si por casualidad alguien no la ha utilizado, pues qué bonito que la conozcan, ¿vale? Ah, vale. Isabel me dice, pues ahora haga una opción de diapositivas. Ok, vale. Entran a gama normal, como lo hicieron, le dicen crear nuevo. Los pasos son los mismos. Vamos a decirle generar las diapositivas, pero en esta ocasión le voy a decirle aquí en la parte de arriba, no cojo página web, sino presentación. Aquí presentación. Voy a coger diseño, vale. Ah, mira, aquí me están habilitando una, no la había utilizado, vamos a verla. Ah, no, pero esa es paga. Pero se ve interesante, da ganas de pagar para probarla. Es decir, que las imágenes te salgan completamente. Voy a coger editar clásico porque no deja lo otro. Eh, Máximo 10 módulos en la versión gratuita. Aquí donde dice tradicional, aquí tiene que decir tradicional, ¿oyeron? Para que le aparezca 16:9, que es el formato de PowerPoint. Escogen el idioma y ponen, por ejemplo, voy a dar una conferencia sobre, sobre inteligencia artificial en la educación superior, ¿sí? Eh, Características, eh, oportunidades, desafíos, eh, consideraciones éticas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito. Eh, Voy a decirle aquí generar esquema, me va a generar un esquema. Aquí me genera. Cuando yo hago conferencia, me gusta, me gusta ponerlo donde dice mínimo. Sí, me gusta ponerlo en mínimo. Vamos a coger un diseño, vamos a coger este para no esforzarme mucho. Inteligencia artificial, la imagen va a ser utilizando inteligencia artificial. A fuente imagen, no, inteligencia artificial, imágenes de IA. Voy a cogerlo en este momento fotográfica que sean hiperrealistas. ¿Sí? Ya ustedes lo pueden utilizar. ¿Vale? Antes había una opción de tono, pero no la veo ahora. Que podías escoger el tono, pero ya no lo veo. Voy a poner aquí tono creativo para que me lo tenga en cuenta.
¿sí? Voy a decirle generar. Ah, aquí mínimo, todo normal. Y le digo generar imágenes. Ya aquí me va a hacer las diapositivas. Entonces, eh, la única diferencia es que ya aquí está en un formato de diapositiva, pero lo demás es igual, ¿sí? Ya, entonces me genera las diapositivas en un minutico. Me la puede hacer, ¿ya? Y aquí está interesante. Ahora yo puedo editar también para pulir según sea el caso. Y la ventaja es que puedes descargarlo en PowerPoint si quieres editarlo en tu PowerPoint. Entonces, miren que me hizo en menos de un minuto una presentación y estética bien bonita y muy buena para hacer mis conferencias. Así que definitivamente es una herramienta muy buena, Gama. ¿Ya? Una herramienta muy buena. Para descargarla en PowerPoint, vale, perfecto. Parte superior está la opción de compartir, pero en compartir no te da la opción de descargar. ¿Sí? Así que nos vamos a los tres punticos. Aquí al lado de la fotografía hay tres punticos. Son los tres punticos. Aquí, estos tres punticos. Le dan allí, buscan exportar, buscan exportar y en exportar le dicen exportar a PowerPoint. Se demora un poquito porque tiene que convertirlo al formato de PowerPoint, pero es 100% editable en PowerPoint. Es muy interesante. Aquí estoy descargándolo. Me está descargando en PowerPoint. Profesora diapositiva se puede agregar que la inteligencia artificial haga la lectura como para un video. Ah, sí, pero hay otras herramientas para eso. Hay otras herramientas para eso que son muy interesantes, que lo podemos hacer. ¿Ya? Veamos acá. Entonces, mire, aquí lo tengo para PowerPoint. ¿Sí? Para hacer un video, para hacer un video, hay una herramienta, eh, vamos a decir, lo hacemos acá. ¿Vale? Luis, no entendí el comentario o la pregunta. No sé, me dice que en resumen de Notebook KLM, que dice, para hacer diapositiva también se puede copiar todo el texto. Si usted tiene el texto, se lo puede dar a la inteligencia artificial para que lo haga a partir de ese texto. Vamos por ahí, dice, está para PowerPoint, pero si quiero cambiar para que se genere de nuevo con más información, claro, le puedes suministrar y le dice que le da las instrucciones de qué quieres que haga. Dice, si ya tengo la información, ¿cómo la ingreso? Pues si la tienes en Word, si la tienes en Word, es que ahí te da la opción. O sea, hagamos que ya tienen la información en Word, le dices importar desde un archivo. Ya, cargas el archivo y ya. ¿Sí? Si tienes un texto largo o la traes la estructura de inteligencia artificial, puedes pegar el texto largo aquí. Entonces, vamos a repetir. Generar es con un prompt, es decir, tú le das el tema y él construye todo. Pegar texto es cuando tú tienes mucho texto y quieres darle la información a la inteligencia artificial, es esta opción. Si tienes la información en un archivo, recuerda que ese archivo no puede ser muy grande y no puede ser de fotografías escaneadas, porque no te las va a leer, ¿ya? O generar desde una plantilla, que es una versión nueva, una opción nueva que tienen ellos, ¿vale?
Teresa, hay varias aplicaciones que podrían hacer eso. Entre eso está Sora de ChatGPT, permite crear videos a partir de prompts, ¿ya? Y hay aplicaciones pagas que permiten hacer videos, le meten conversaciones. Pero muchas de esas aplicaciones son pagas, ¿ya? Y ya vienen hasta con esquemas prediseñados. Pero hay también versiones, está, por ejemplo, está Sora, que es del entorno de Gmail. Claude acaba de abrir una IA para crear videos muy buena. Eh, También Gmail tiene la suya para crear videos, ¿sí? Pero no es una sola herramienta. Usualmente utilizan varias herramientas para hacer eso. Para que la página web tenga tu propio dominio, eh, ya ahí tendríamos que hacer un ejercicio ya diferente y pagar para poder modificar el dominio. Pero la versión gratuita es el enlace que te crea. Pues tendría, Teresa, tendría que ver la presentación para decirte exactamente qué herramienta pudo haber utilizado, ¿ya? Y cómo pudo haberlo organizado. Tendría que ver exactamente para poder identificar qué hizo. Bueno, nosotros tenemos proyectada una clase para videos. Sí, la tenemos proyectada aquí en este diplomado para que la puedan utilizar. ¿Sí? Esa la van a dar con Olga. Pero hay una herramienta. Vamos a hacer un pequeño ejercicio antes de irnos. Faltan 20 minutos para que se acabe la clase. Y como les motivó tanto lo de los videos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Uno solo de video. Entonces, voy a apagar el chat para poder concentrarnos y que se lleven otra herramienta en el día de hoy. ¿Ok? Este es para hacer videos educativos. Voy a crear un guión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me voy a ChatGPT, ¿sí? Ustedes pueden hacerlo con Claude, pueden hacerlo con Claude, pueden hacerlo con Gemini, con el que usted quiera. El primer día de clase les mandé aproximadamente 10 herramientas de inteligencia artificial. Utilicen las que quieran. No tiene por qué ser ChatGPT. La que quiera. Ahí les mando otra vez la lista. La que ustedes quieran. Yo utilicé ChatGPT porque no quiero redactar, así que voy a utilizar el modo dictado, ¿cierto? Voy a activar el modo dictado y le voy a decir lo siguiente. Construye un guión fluido sin metadatos eh, para un video educativo que hable sobre la introducción al constructivismo y a las pedagogías emergentes educativas para el siglo XXI, considerando la educación 4.0 como base para el maestro del siglo XXI. Me gustaría que partieras de superar una clase tradicional eh, y evolucionar del constructivismo a, a una educación desde las pedagogías emergentes, que considere gamificación, aula invertidas, realidad aumentada, narrativas transmedias, entre otras pedagogías que van a enriquecer el quehacer y sobre todo desde una perspectiva que transforme la realidad de los educandos. El video es un video educativo para el módulo de introducción a modelos pedagógicos emergentes. Preséntate como profesor, el profe Ever. Preséntate como el profe Ever o soy el profe Ever en el video. Utiliza un lenguaje creativo que genere engagement académico con los participantes. El video debe durar 2 minutos. Entonces, vieron que lo que he hecho fue decirle más o menos que quiero que me construya el guión. Le pedí que me construyera un guión fluido, sin metadatos, ya para que aparezca. Entonces, mira, soy el profe Eve, y hoy quiero invitarte a hacer una pauta consciente. Aquí me está generando el guión del video, ¿sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es el guión del video. Cuando tengo el guión del video, después de haberlo leído, revisado, modificarlo si yo quiero, lo copio. Y vámonos a una aplicación que me fascina mucho. Se llama Render Forest, ¿sí?
Render Forest. Render Forest es una aplicación, una inteligencia artificial centrada en poder crear videos educativos. Entonces, en este caso, voy a iniciar sesión. En la parte dice Sign In. Vamos a darle clic allí para poder iniciar sesión. Me da la opción de iniciar sesión con Google. Voy a iniciar sesión con Google. Selecciono. Recuerden que estas clases son grabadas. Así que mañana pueden acceder a la grabación y seguir paso a paso, pausándome e ir a su ritmo. ¿Sí? Selecciono la cuenta y voy a iniciar sesión. Vale. Cuando entro a Render Forest, aquí me da varias opciones. ¿Sí? Entonces voy a crear una que diga, veamos a ver, aquí donde dice generar con inteligencia artificial. Aquí, generar con inteligencia artificial. Selecciono acá, ¿sí? Y aquí voy a pegar el guión. Aquí pego el guión que copié de la inteligencia artificial. Copio el guión, ¿sí? Y le voy a decirle generar video. Vale, bien. Aquí él ha hecho una adecuación que puedo modificar si quiero, ¿sí? ¿Vale? Y en la parte de abajo le digo siguiente. Ahora me está pidiendo qué tipo de formato quiero. Yo les recomiendo muchísimo que utilicen esta opción de cartón, ¿sí? O esta opción de abajo que dice crear con imágenes generativas de inteligencia artificial. No les recomiendo estas dos que están acá porque estas dos, no mentira, de pronto esta sí, pero esta que dice Realis, porque estas son con imágenes tomadas de internet y si no tienes la licencia te van a aparecer con unas marcas de aguas bien feas. Entonces no te recomiendo, no les recomiendo esta. Esta con imágenes y esta con video. Pero esta se requiere, esta está en la versión paga, así que no va a ser posible. Voy a coger esta primera que se llama Carton, ¿sí? Y aquí, présteme atención a lo que voy a hacer. Primero voy a detectar el idioma. Vamos a poner aquí, en este caso, español. ¿Sí? Al lado aparece voz. Dice que voz. Entonces, como me voy a presentar como el profesor Ever, no va a quedar bien que yo sea una mujer. Entonces voy a buscar aquí hay varias voces. Las que tienen coronitas significa que son pagas. Las que no tienen corona las puedo utilizar en la versión gratuita. Voy a coger este David. Vamos para ver. Vamos, escuchen la voz. David, ¿cómo se Hola, mi escucha? nombre es David. Encantado de conocerlo. Jorge, Hola, mi nombre es Jorge. Encantado de conocerlo. Con Javier. Cloud Machine Learning, tu aplicación interpreta imágenes, texto y mucho más. Vale, Javier estuvo bueno. Voy a seleccionar a Javier. Escogí la voz de Javier. Formato 16:9 porque la quiero hacer para Moodle, por ejemplo, pero si la quiero hacer para las redes sociales, cojo el formato 9:16, que es el formato vertical. Y aquí me aparecen los tipos de imágenes realizadas. Vamos a utilizar esta, que es en 3D. Voy a utilizar esta, ¿sí? Y le digo generar, ¿vale? Bien, aquí se va a demorar un poquito, porque esto es render. Esto implica que se puede demorar ahí como unos 3 o 4 minutos haciendo el video. Pero estamos haciendo un video educativo que yo puedo montar en las plataformas. Por ejemplo, si estoy trabajando en Moodle o estoy trabajando, eh, ¿sí? Entonces, ahí está.
Vale, queremos a ver que termine. Vale, ahí está terminando. Voy para ver si le puedo mandarle el paso a paso de Render Forest. Aquí le voy a mandarle el paso a paso de Render Forest para que puedan hacer el video. Ahí les mando el paso a paso. Vamos a ver el resultado del video, ¿ok? Entonces veamos, ¿sí? Me deja descargarlo y todo, veamos. Durante años, la clase tradicional se centró en la transmisión de contenidos. El docente habla, el estudiante escucha y memoriza. Este modelo ya no funciona. El constructivismo nos enseñó que el estudiante es un sujeto activo que construye conocimiento a partir de sus saberes previos y de su interacción social. Hoy necesitamos ir más allá de ese modelo. Las pedagogías emergentes surgen con la educación 4.0, donde la tecnología es un mediador para potenciar aprendizajes. Estrategias como la gamificación y el aula invertida transforman el aprendizaje, resignificando el error y fomentando el diálogo en clase. El maestro del siglo XXI es un diseñador de experiencias y un mediador crítico. Enseñar es provocar preguntas y generar aprendizajes con sentido. Educar desde pedagogías emergentes es apostar por una escuela que transforma el presente. Venimos a repensar la educación para la vida. Bien, pues. No sé si cuando le di crear, Durante años, la clase me- tradicional se centró en la o sea, la verdad transmisión. es que yo no verifiqué el texto, porque aquí dice soy el profe Ever, y no sé por qué no me consideró. Sin embargo, necesitamos al parecer este tipo de modificación. ¿Ve? ¿Por qué no me puso esto? Sí, debería decir, debería haber comenzado, hola, soy el profe Ever, pero no lo tomo. Y está en el texto. Entonces no sé exactamente qué pudo haber pasado, pero ya alcanzaron a ver el tipo de resultado. Porque los otros que tengo sí los cogió. No sé de pronto qué pudo haber pasado. Vamos para ver si aquí les muestro algunos ya hechos de los archivos que tengo. Vamos a ver. Vamos para ver si es esto. Por ejemplo, ¿ya? Hola, soy el profe Ever y hoy quiero invitarte a mirar el mundo desde los ojos de un niño con autismo. Entonces, ahí sí me mencionó como profe. Vale, entonces quiero preguntarles si se entendió lo que hicimos con el video, qué les pareció el resultado. Mire, hicimos un pequeño videoclip utilizando inteligencia artificial. Y quiero pedirles el favor que me comenten cómo se han sentido en este diplomado, si se han llenado las expectativas con las cuales ustedes han llegado. eh, el objetivo es que ustedes aprendan y que puedan desarrollar, ¿ok? Perfecto. Vale, me alegra muchísimo. No sé si alguien tiene una pregunta, un aporte, un comentario. Recuerden que pueden seguirme en las redes sociales. Ahí les voy a mandar nuestras redes sociales para que quienes puedan seguirlas. ¿Sí? Ahí están, ¿vale? Vale, me alegra mucho, Germán, y a todos ustedes. Y bueno, pues yo no tengo el acceso al grupo de WhatsApp.
Así que si de pronto está conectada la anfitriona, la coordinadora del grupo, pueda, pueda compartir el acceso, ¿vale? ¿Cómo exporto una presentación de versión anterior al formato institucional? O sea, me asumo de que la universidad tiene un formato institucional y tú vas a crear va a crear la diapositiva con Gamma, por ejemplo. ¿Qué busca? Búscate el formato más sencillo en Gamma. Cuando vayas a crearlo, créalo en formato de blanco y negro, ¿sí? Que te cree las diapositivas solamente el texto con la estructura, con el objetivo de que cuando vayas a pasarlo al formato institucional, no tengas complique con los colores ni nada de eso. ¿Sí? Amanda, ¿cómo estás? Te comparto el audio para que puedas hablar. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Tengo una inquietud para generar o crear el video. ¿Podría seleccionar las fotos? Amanda, qué pena, pero se escucha entrecortado y no te alcancé a entender muy bien la pregunta. Sí, quería preguntar si para crear el video podría seleccionar mis propias fotos. O sea, en la versión gratuita en Render Forest, creo que no te da la opción en la versión gratuita. Pero, por ejemplo, si tú quieres hacer un video, eh, pues no sé si de pronto has utilizado CapCut o CapCut, como le dicen. Tiene unas plantillas donde tú cargas las fotografías y él te hace unos videos y lo que harías simplemente sería adicionarle el audio. Ahora, hay un truco muy sencillo y es que yo puedo hacer el video editable, ya sea con una plantilla en CapCut o ya sea de manera manual, en el caso que me guste hacer la edición, y hagamos que yo quiero coger el audio. Si bien es cierto, CapCut también puede meterle diálogo y él tiene sus propias voces que te van de alguna manera creando el audio. También podrías hacerlo, que creas el video con Render Forest y le quitas el audio y la música y todo y se las pegas al nuevo video que hiciste de pronto desde otra aplicación. Es una opción. Pero Render Forest, hasta donde yo la he trabajado en la versión gratuita, no he encontrado la opción que me permita agregar fotografías personales. ¿Ya? Me alegra mucho, Yaneira, por el comentario. Miren, no, mira, en la vida no hay nada gratis. O sea, absolutamente nada gratis en la vida. Sí, y resulta que todas las inteligencias artificiales son pagas, todas. ¿Por qué? Porque para serles franco, no hay cosa más costosa que una inteligencia artificial. No saben ni lo que cuesta responder, la cantidad de tecnología, servidores, es decir, lo que se mueve detrás de una inteligencia artificial es simplemente dinero. Y eso pues siempre va a estar eh, sudeditado o va a estar ahí como condicionado al tema monetario. Entonces, las inteligencias artificiales te permiten hacer cosas gratuitas, pero la mayoría son pagas. Pues, pues no es una de fotos, es CapCut, que es una aplicación de video, ¿sí? Pero te permite, en las plantillas te permite cargar las fotografías, ¿sí? Ok. Por ahí, John Charry tenía la manito levantada, no sé si ya se respondió la pregunta que tenía. Hola John, ¿cómo estás? Hola, profe. Primero que todo, muchas gracias por esta explicación muy nutritiva para nuestro quehacer cotidiano, que es la educación, ¿no? Ujú. Mi pregunta es, si quiero hacer el video en otro idioma, ¿debo en ChatGPT igualmente pasarlo a inglés de pronto? Si quiero hacer Sí, pues tú si le lo dices a toma, ChatGPT, claro, si tú lo dices a toma en ChatGPT, inglés. mira, sí, claro. Tú dices a ChatGPT, mira, créame en coreano, créame en inglés, y cuando vayas allá a Render Forest, buscas una voz en inglés. Ahí están clasificadas por idioma, ¿sí? Ah, ok, muchas gracias, Y profe. ya, y pues te queda completamente en inglés, ¿ya? Vale, muchas gracias. Perfecto, ya. Mañana entramos a inteligencias artificiales generativas. eh,
para ir avanzando hasta donde más podamos. Honestamente, el tiempo se nos va rápido, pero no deja de ser edificante lo que estamos trabajando. Los temas que no se alcancen a dar, siempre todos están en el material de apoyo, ahí que iban a encontrar bastante, ¿ok? Dios me los guarde, Dios me los proteja. Bendiciones. Nos vemos mañana, Dios mediante.